Así es, y sobre todo, pues hemos querido arrancar hoy diferente programa. Ustedes estarán esperando, bueno, ¿y cuándo es que van a empezar a echar palo? No, no, no. No, espere, que más tardecito le echamos palo. Un poquito, vamos a aguantarnos un poco y ya para el segundo segmento sí vamos con la información como es. Pero arrancamos bien, arrancamos suave, arrancamos positivo y como siempre llevándoles un mensaje a ustedes de optimismo, de paz y sobre todo de Buenaventura. Pero yo no los voy a dejar así como tan suavecito, ¿no? Lo dejamos picado para el próximo segmento. Bueno, Rafael Lacaba, quien es el gobernador de Carabobo, ha demandado por difamación al coordinador legal de Provea, Mario Alvarado, y al padre Alfredo Infantes, tras exigir la investigación hacia Lacaba por presunta responsabilidad de denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Escuchemos. La notificación de un tribunal penal del Estado Carabobo, de una demanda por difamación interpuesta por el gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacaba. Una acusación contra Alfredo Infante, director de Derechos Humanos de la Fundación Gomilla, y contra mi persona, Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea. Supuestamente lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador por las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el Estado Carabobo. La policía estatal del Estado Carabobo es la policía más letal en el 2021, de acuerdo a la investigación realizada por Lupa Polandia. Lo que hemos hecho como activistas de derechos humanos es lo que nos corresponde. Hay una grave violación de derechos humanos, debe investigarse autores materiales y las cadenas de mando. Esta es la consecuencia de ser exigentes en materia de derechos humanos. Es el riesgo que corremos los defensores y las defensoras de derechos humanos por exigir que se investiguen las cadenas de mando en Venezuela, porque pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad. No estamos diciendo que el gobernador es responsable, estamos diciendo que debe investigarse su presunta responsabilidad. A eso es el papel del Ministerio Público. Y exhortamos a la Defensoría del Pueblo a que colabore con el Ministerio Público para que se investigue no solo las presuntas ejecuciones realizadas desde el Estado de Carabobo, sino en todo el país. 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en el 2021, 3.034 en el 2020. No a la impunidad, seguiremos como defensores de derechos humanos venciendo todos los obstáculos, incluyendo una demanda penal. Hay que señalar que el gobernador se equivoca al hacer esa demanda penal en contra de la gente de Provea, porque no califica todavía como una acción de defensa de su honor o su reputación. La presunta difamación no se cometió nunca, no se materializó, porque ellos lo que piden es que se investigue al gobernador. Como yo puedo llegar y decir que se investigue a Maduro, que se investigue a Diosdado Cabello, y no por eso los estoy difamando, estoy pidiendo que se investigue. Y eso es lo que pidieron ellos en relación al gobernador, porque es muy casual que haya tan altísima incidencia de delitos cometidos por la policía del estado Carabobo durante la gestión del gobernador. Y él, como máxima autoridad de esa policía, pues tiene que responder. Así es sencillo. Si se llegara a comprobar después de la investigación de alguna u otra manera que ellos actuaron de manera alevosa, o sea, la gente de Provea actuó de manera alevosa o buscando de alguna manera dañarle la reputación al gobernador, ahí sí procede, pero falta primero la investigación, demuéstreme que el gobernador no tiene nada que ver con eso y después hablamos. Eso es lo lógico dentro de la lógica jurídica, eso es. Pero bueno, el gobernador como buen vampiro se lanzó primero y después preguntó. Te cuento algo. Se está jugando un ajedrez de esos ajedrez de partida fina, en donde por un lado está los Estados Unidos, la oposición unida de Venezuela, el gobierno de facto, el aliado cubano y también otros actores internacionales que son espectadores pero participantes.
¿Por qué les cuento esto? Porque la Associated Press ha afirmado que Estados Unidos levantaría sanción a un sobrino de Cilia Flores para que Maduro vuelva a la negociación. ¿Cómo sería esto? Según la agencia Associated Press, el gobierno de los Estados Unidos estaría preparándose para aliviar algunas sanciones al régimen de Nicolás Maduro con la intención de que se establezcan las negociaciones con la Plataforma Unitaria de México. Serían específicamente dos. No sé, no han dicho cuáles, pero serían específicamente dos. Pero además de esto, como en Convito, cuando usted le sirven la hamburguesa con el refresco y el helado, ¿Y pues el doble de papas? y el doble de papas, el Convito se completaría con el levantamiento de las sanciones a Carlos Eric Malpica Flores, un exfuncionario de alto rango de PDVSA y, qué casualidad, sobrino de Cilia Flores. Será eliminado de la lista de personas sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos. Además, se permitirá que Chevron Corporation negocie una licencia con PDVSA, pero no para perforar ni exportar petróleo de origen venezolano, es decir, sería para el mercado interno. Son cosas que la plataforma unitaria negoció y nos vino a pedir que las hiciéramos para poder volver a la mesa de negociación, dijo uno de los funcionarios. Malpica Flores, recuerden, fue vicepresidente de Finanzas de Petróleo de Venezuela, nada más y nada menos, y ocupó cargos en la Asamblea Nacional, en la Cancillería y la Vicepresidencia de la República. En 2017 fue sancionado por el Departamento del Tesoro norteamericano y el 30 de marzo del 2018 fue sancionado por el gobierno de Panamá, es decir, no puede hacer negocios, no puede proyectar a nivel internacional, pero esto es lo que estaría en juego según Associated Press. El levantamiento de la sanción para Malpica, la oportunidad de que Chevron pueda operar en Venezuela y por el otro lado la necesaria liberación de dos de las sanciones que tiene aplicando el gobierno de los Estados Unidos al régimen. ¿Cuáles son? No sabemos, pero se está jugando un ajedrez de filigrana. Un periodista venezolano, el señor Francisco Poleo, hizo un análisis ya de esto. Y dice cosas interesantes, Nancy. Francisco Poleo dice que esto destrancaría el juego y beneficia a Europa, a Estados Unidos, Cuba, a el gobierno de facto y a la oposición, pero no beneficia para nada a Rusia, porque le darían oportunidad también dentro de la negociación a la liberación de un elemento muy importante para Cuba, como es el tema de las remesas. El tema de las remesas está actualmente muy controlado por el gobierno de los Estados Unidos, las remesas a Cuba. Y Estados Unidos estaría dispuesto a ampliar un poco el rango, permitir la entrada de más remesas. Cuba tendría que comprometerse en ayudar en esta negociación con Venezuela. Venezuela tendría que comprometerse a varias cosas, porque no es que le van a dar todo esto de gratiñán. ¿Y estarían ellos dispuestos a colaborar y a estar en ese tú a tú de hermandad? Es que tú sabes que Maduro hace lo que le dice Cuba. Y si Cuba le ordena, porque las cosas son así, vamos a hablarlo claro, no hablemos de que ay, va a consultar. No, es que Cuba le dice, mira hermano, te toca hacer esta es la parte tuya, esta es la parte mía, vamos a ver cómo llegamos a convenio aquí con los Estados Unidos, tú te beneficias, yo me beneficio, así. Y los dos ganamos. Y los dos ganan. Pero entonces, ¿qué tendría que hacer Venezuela? 3 puntos. Respeto a los derechos humanos, lo que significa hundir la ley que actualmente se discute en la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos, de todos, y elecciones libres. Que es algo que no va a aceptar. Bueno, es que hay que ver cómo está el juego. A veces uno piensa que el tema está muy trancado, pero todo el mundo tiene que buscar garantías. Hay que negociarse así tengas que ir con un pañuelo a la negociación. Pero te tienes que sentar a hablar con estos actores, se tienen que sentar a hablar. Y eso está fuera de la Cumbre de las Américas, fuera de la payasería, fuera de hablar por la diplomacia del micrófono y otras cosas que se suelen hacer específicamente tanto Cuba como Venezuela y Nicaragua ahora
lo hacen con mucha regularidad esto de la diplomacia del micrófono, pero aquí llegamos al llegadero y hay que ver cómo puede evolucionar esto, pero el palazo que da Associated Press con esa información es importante porque ha puesto a mover a todos los actores y resulta que uno se pone a ver, la semana pasada estuvieron en Panamá los representantes de la oposición, Maduro le ha bajado el tono 5 rayitas al tono. Cuba no ha dicho nada. Sorprendentemente Cuba, después del dame tú, dame yo, de esto de pedir el tema de la invitación a la Cumbre de las Américas, también ha dejado de decir. Es decir, se están moviendo las piezas. Si esto es así, habrá que ver el resultado, pero Estados Unidos no va a dar cosas de gratis y la oposición venezolana depende de los Estados Unidos, no es ningún misterio, y depende también de su capacidad de influir en decisiones que debe tomar el gobierno de los Estados Unidos para que los otros actores, y esto lo dice Francisco Poleo, para que los otros actores le tomen en cuenta. Vamos a ver qué pasa. Está como complicada la cosa. Sí, es un juego, vamos a ver. ¿Cuál es esa estrategia? Sí. Y en otro orden, Juan Freites denuncia que durante 5 días de la semana pasada los baguenses vivieron la calamidad del sistema eléctrico nacional, los cortes de luz que dejaron pérdidas en los hogares y comercios del estado. Escuchemos. 5 días vivieron los baguenses sin luz durante la semana pasada. Lo que se suponía que iba a ser un corte programado por Corpoelec resultó en un desastre total. Desde el Junco a Carubao no hubo luz. Parroquias enteras sin electricidad. Sectores incomunicados porque las comunicaciones también colapsaron. Esta gente intentó supuestamente cambiar un adaptador y resultó en una avería en la línea de transmisión en el Picacho Galipán. Ellos no entienden el malestar ciudadano, las pérdidas en los hogares, las pérdidas en los comerciantes. Mientras Macuto estaba sin luz, encendieron el estadio de Macuto y se burlaron de la gente. Es imperiosa la necesidad de organizarnos para sacarlos. Efectivamente, mira, es que quisiera ponerme en los pantalones de la gente de Vargas cuando después de 5 días sin luz ve que se prende el estadio porque hay una actividad en el estadio y es lo único que está encendido, además del aeropuerto, evidentemente, que no se puede cerrar. ¿Ustedes qué creen que pensaría una persona que está al lado del estadio, que vive ahí al lado del estadio y que de repente hay luz, levanta la vista y mira, aquí hay luz? Y en mi casa va a ir a la casa. No hay. ¿Por conveniencia de quién? No. Definitivamente, obviamente, esto es un reflejo de cómo respeta el chavismo al pueblo venezolano. Para ellos, el pueblo venezolano es nada más un invitado de piedra. Para tenerlo en la fiesta, para darle una bolsita de comida, darle las migajas del poder y dejarlo que se alimente